Bueno, muchachos y muchachas, continuando con la segunda parte del tema de colecciones lineales de datos, vamos a ver un poco sobre lo que es este los arreglos. Ok, anteriormente vimos las listas y tal vez erróneamente mencioné que son lo mismo como tal. Funcionalmente hablando, producimos casi el mismo resultado o el mismo en muchas ocasiones, pero son distintos, que es lo que vamos a ver en este momento. Ok, vector, array, sí es el mismo concepto. Lista sí va orientado a otro tipo de estructura de datos. Ok, vamos a ver que es casi idéntico lo que vamos a hacer, pero este sí hay una cierta diferencia de concepto. Ok, básicamente la lista está en memoria dinámica siempre. El array puede estar en memoria estática o memoria dinámica, dependiendo del lenguaje de programación más que todo. Y cuando está en memoria estática es de tamaño fijo y cuando está en memoria eh, cuando está en memoria dinámica es de tamaño fijo, pero puede variar, puede ser más grande, puede ser puede ocupar más espacio, puede tener más elementos que una memoria estática. Ok, pero eso ya es muy técnico y muy más allá de lo que queremos ver en esta segunda parte de colecciones lineales de datos. Ok, entonces, una de las cosas más importantes que ofrece Python es el soporte para arreglos y operaciones. Ok, eh, ya que estas operaciones permiten utilizar todos los elementos del arreglo de una vez para distintos cálculos aritméticos, operaciones matriciales, operaciones vectoriales, como vamos a ver más adelante. Ok, bueno, el objeto array, que es un objeto, igual que la lista, eh, es funcionalmente idéntico al array. De hecho, un array típicamente se crea a partir de una lista de valores y la sintaxis es la siguiente, al menos en Python. Vamos a ver en los ejemplos que utilizamos una biblioteca de apoyo que tienen todo el permiso de usarla porque es muy potente y ofrece muchas funcionalidades para resolver problemas, que es NumPy. Aquí la estamos importando y le estamos dando un alias que es np. Entonces todas las funciones vamos a accederlas con np punto y así usamos las funciones de NumPy. Ok, entonces como vemos en esta parte, importamos NumPy como np. Definimos un arreglo como np.array, que hecho eso es a partir de una lista, convierta esta lista en un arreglo y obtenemos el arreglo. Finalmente lo imprimimos el tipo. Entonces si lo imprimimos acá, el tipo es de la clase numpy.ndArray. Ok, es simplemente la diferenciación de que son objetos distintos y siempre se construye a partir de una lista de valores. Si lo vemos acá con valores, cuando lo imprimimos se imprime exactamente igual que una lista y el tipo es array también de la clase numpy. Ok, vamos a ver acá, creo que este está duplicado si no me equivoco. Vamos a ver, bueno, aquí está la lista definida antes de utilizarla como argumento para la conversión y aquí obtenemos el array. Ok, entonces para utilizar un array en Python debemos importarlo desde NumPy, que es la biblioteca, como les mencionaba, que es muy útil y es muy usada en lo que es en Python en general y inclusive para Machine Learning, cuando se utiliza aprendizaje máquina para a través de Python, y las vamos a seguir utilizando. Además que nos ofrece operaciones muy poderosas con array. Igual vamos a estar utilizando listas y arreglos para muchas cosas, ya que muchas soluciones no están en un país muy potente, pero no va a resolver todos los problemas que existen. Entonces definimos un array A, que es a partir de la lista 1, 2, 3, y para hacerle una append usamos np.append. Es como usar lo mismo con la lista, pero en este caso con arreglos, y luego imprimimos el arreglo. Ok, entonces a diferencia de las funciones de lista, las funciones de array no modifican al original, siempre se devuelve, siempre se retorna, es la palabra correcta, el resultado. Es decir, si vemos acá, tenemos un array que se construye con una lista de tres valores, 1, 2, 3. Al hacer una append
A no se va a modificar. Digamos, si yo aquí guardo esto en B, imprimo A y B por aparte, vemos que A va a seguir siendo la misma lista original, bueno, el mismo array original, y la función append me devolvió la copia con la modificación de la función. Si fuera un pop, me devuelve la copia con la operación de pop. Si fuera remove, si fuera las que vimos anteriormente en la clase del primer video. Y bueno, en este caso podríamos sobreescribir la misma variable si queremos. Si no, mantenemos en otra variable, como les mostré aquí en este ejemplo. Ok. Ya se pueden estar imaginando qué hace la función append, que hace una copia, la modifica y lo retorna, como vimos en el ejemplo anterior cuando simulamos manualmente pasarlo por valor. Ok, entonces, ahora aquí viene lo más interesante. Una vez que tenemos un array con valores y tenemos la biblioteca, NumPy, ya podemos empezar a usar operaciones escalares a nivel de arreglos, ok, casi que tipo operaciones vectoriales que se definen en álgebra lineal. Veamos las más básicas. La suma, que podemos definir un arreglo como esta serie de elementos de esta lista, y podemos hacer que A es igual a A más 3 y a cada elemento del arreglo se le suma 3. Okay, entonces esto nos ahorra tener que hacer un for, recorrer cada elemento, usar el operador paréntesis cuadrado y sumar. Es muy muy potente. Y luego volver a asignar el valor al que se sumó. La resta, igual como la suma. Se construye el arreglo con NumPy y hacemos la resta. La multiplicación también es posible. Lo que hace es multiplicar, de hecho se llaman operaciones escalares porque hay un número escalar que multiplica un vector de una dimensión Rn. En este caso la dimensión es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es para los que se acuerden de álgebra lineal o si ya llevaron álgebra lineal. Eso es lo que estamos haciendo acá, una operación escalar con un vector en Rn, donde el vector básicamente es nuestro array. La multiplicación, una multiplicación escalar, y la división, que es como multiplicar por 1 entre el escalar, okay, que produce el mismo resultado. Y lo hace para todos los elementos. La división entera también es posible, que eso en matemáticas no lo vemos como una operación aparte. Y el módulo también es posible por cada elemento del array. Okay, entonces si tuviéramos que aplicar una transformación muy grande a una cantidad de elementos en un arreglo, hablando en que el arreglo sea muy extenso con muchos elementos, NumPy facilita hacer esa operación por cada elemento por nosotros con solo 2-3 líneas de código. Okay. Entonces de aquí la utilidad de utilizar NumPy para trabajar con arreglos. Las operaciones de reducción también, lo que usualmente haríamos manualmente y hemos venido haciendo manualmente, inclusive cuando no teníamos arreglos, lo que es la suma, es decir, agarrar cada elemento y sumarlo y obtener la suma. Como en este caso se suman todos los elementos y da 21. La media aritmética, que promedio de los elementos, que en este caso es 3.5. De hecho, si lo vemos es 3.5, es el número que está en medio de todos esos de estos elementos ordenados. La desviación estándar, ¿verdad? La desviación estándar, que me parece que la van a tener que calcular manualmente con listas para un laboratorio. Simplemente me dice qué tanto se distancian los valores de la media. Ok, es una noción un poco extraña, pero es lo que me dice. Me da una medida de cuánto varían los valores, cuánto valían los valores, cuánto valían los valores respecto al promedio, a la media aritmética. El mínimo y su posición, la función mínimo, que le implementamos para encontrar el mínimo de un array, pero no su posición. En este caso, ya NumPy tiene su función min, que me devuelve el mínimo de un array, y la posición la podemos utilizar con argmin para obtener el índice, es decir, el argumento donde está el mínimo. Eso es lo que quiere decir en este caso. El máximo, igual, argmax y max para encontrar el máximo. Okay, entonces el máximo aquí es 6 si está en la posición 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí el mínimo es menos 9 y está en la posición 6, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ok. Ok, las operaciones de tipo vector, como mencionamos anteriormente, son operaciones que tratan a los arrays como si fueran vectores matemáticos, es decir, todas las operaciones que usualmente hacemos en álgebra lineal cuando hacemos transformaciones lineales, dependiendo del espacio vectorial. Para dos arrays de un mismo tamaño, aplica la operación sobre cada uno de los elementos que se encuentren en la posición y retorna resultados. Muy importante que los arrays tienen que ser del mismo tamaño. Igual en álgebra lineal muy pocas veces hacemos operaciones de suma y resta con arrays de distinto tamaño porque las definiciones matemáticas son sumatorias de los mismos índices. Entonces aquí también las operaciones vectoriales que simulamos con los arreglos respetan ese mismo principio. Podemos sumar dos arreglos donde la suma va a ser como si sumáramos arreglos. 1 más 2 es 3, 3 más 4 es 7 y 5 más 6 es 11. Vamos a hacer la resta que en este caso 1 menos 2 es menos 1, 3 menos 4 es menos 1, 5 menos 6 es menos 1 y el resultado también es un arreglo de NumPy. La multiplicación que va a ser 1 por 2, 3 por 4 y 5 por 6. La división funciona exactamente igual y el producto punto es otra operación que lo que hace es multiplicar cada posición idéntica de los dos arrays y luego las va sumando, es decir, hace 1 por 2 más 3 por 4 más 5 por 6, entonces 1 por 2 es 2 más 3 por 4 12, van 14 y 5 por 6 es 30, entonces 30 más 14 es 44. Es una operación de álgebra lineal, el producto punto. Ok, esas son las operaciones que cuando se indiquen los enunciados que pueden utilizar NumPy o pueden trabajar con arreglos para resolver este problema, estén completamente abiertos a utilizarlas, son muy útiles. Muchas veces sí les voy a pedir que utilicen listas y lo implementen ustedes manualmente porque necesito que empecemos a desarrollar la práctica de manipular estructuras de datos. Acá las manipulamos muy poco, de hecho no tenemos noción de que por debajo hay un ciclo que itera por los dos arrays y guarda un elemento y devuelve una copia del resultado, bueno, devuelve un resultado donde va almacenando las operaciones aritméticas y al final mágicamente obtenemos C que es A entre B o C que es A por B. Eso sí, muchas veces lo vamos a ocupar que lo desarrollen y lo practiquen. Ok, bueno, de esto hasta aquí terminaría el vector. Ahorita vamos a ver un objeto que se llama tupla, que es muy similar a arreglos y listas, pero tiene una característica importante, es que no se puede modificar, que lo vamos a ver al final. Entrando un poquito a algoritmos, que inclusive está fuera de los temas por abordar en la carta, pero los considero muy importantes y muy útiles para resolver problemas y para ahorrar tiempo a la hora de hacerlo. Es perdón, algoritmos que usualmente se utilizan con colecciones de datos lineales, ¿ok? Y con elementos que tienen una cierta relación de orden, ¿ok? Por ejemplo, en este caso nos interesan dos cosas: algoritmos que permiten ordenar los elementos de una colección lineal de datos, es decir, si tengo un arreglo o una lista de 100 elementos desordenados, ¿cómo los ordeno de manera que el menor esté de primero y que el mayor esté de último? Ese es un problema de ordenamiento. Y la búsqueda también, que es un algoritmo muy importante, es da una colección de elementos ordenada o no ordenada. ¿Cómo puedo saber si un elemento existe y encontrar su posición? Ok, son problemas de computación muy comunes. Por ejemplo, yo les comenté que encontrar el máximo, si no me equivoco, cuando había 1.000.000 de elementos y ya estaba ordenado, el máximo iba a estar de último y me tengo que mover 1.000.000 de elementos menos 1 para encontrar el máximo. Eso es un problema de computación y es un problema, de hecho, en la vida real, porque es muy caro hacerlo. Entonces, para búsquedas, tenemos la búsqueda binaria, que es un algoritmo bastante bueno, que disminuye de manera logarítmica el tiempo que tardaría hacerse de manera lineal. Manera lineal significa necesito encontrar el número 5
Entonces voy preguntando, posición 0, ¿usted es el 5? Si lo es, lo encontré. Si no, voy a la posición 1, la posición 2, posición 3. Voy en línea recta, en el arreglo, en la lista, en la colección de datos lineales, buscando. La búsqueda binaria lo que hace es, literalmente, lo que hacemos para resolver problemas. Dividir y dividir y vencerás, que es la técnica. Parte el array en pedazos más pequeños y va revisando en porciones más pequeñas del problema, y apenas se encuentra el resultado, devuelve el índice o la posición, y si no, devuelve un -1 diciendo que no está ahí. Ok, esto que lo acabo de resumir en 30 segundos, no se los voy a evaluar como tal, son más del tema del área de ciencias de la computación. Pero hay un video muy interesante que, si tienen el tiempo, por cultura general, lo recomiendo, y para entender mejor qué está pasando o cómo lo hace NumPy con solo nosotros invocarlo. Okay, vamos a ver cómo funcionaría. Tenemos una lista, que son estos elementos. Tenemos un índice, que lo que va a hacer es una búsqueda ordenada, es decir, por debajo hace una binary search, una búsqueda binaria. Para este arreglo, que bueno, obtengo el arreglo con nparray de la lista y quiero buscar el 77. Cuando lo corro, me va a decir que el elemento 77 está en la posición 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Si busco el 0, vamos a ver, creo que me devuelve -1. Vamos a ver. Ok. De hecho, ¿por qué me devuelve 0? Eso está interesante. Vamos a ver. -3. Ay, -4. Sí, esto está un poco. Vamos a ver si busco el 1. Ok. Sí, esto está. Sí, voy a revisar esa documentación. Cualquier cosa pongo el detalle acá de por qué el search sorter está. El search sorter está devolviendo eso cuando el número no está, que es lo extraño. Pero bueno. Perdón. Vamos a ver. No, sí, está extraño. Voy a leer la documentación y cualquier cosa anoto por acá qué está pasando. Pero en sí, por debajo hace una búsqueda binaria, que ahí nos permite encontrar si un elemento está o no. Ok, luego vimos que están los algoritmos de búsqueda que tienen ese problema, y que son desafíos a la hora de colecciones muy grandes en cuanto al tiempo que tardan ejecutándose. Están los algoritmos de ordenamiento. Okay. Es otro problema muy, muy común en computación, tener una cantidad de elementos enorme, desordenada, y realizar un ordenamiento de manera que no tardemos una eternidad haciéndolo, y funcione a pesar de que la cantidad de elementos sea enorme, sea muy muy grande. Ok, entonces hay tres principales que están acá, uno cuarto que no lo vamos a ver porque ya se sale demasiado del tema de estructuras de datos y análisis de algoritmos. Es merge sort, heap sort, insertion sort, que es muy común. Lo haríamos está muy dado a los seres humanos como ordenaríamos. Y el quick sort, que es completamente otra cosa para ordenar. Por cultura general, igual, si los pueden ver, genial. Son 3 videos muy cortos donde hay ejemplos gráficos de qué hacen estos algoritmos por debajo para para hacer el ordenamiento, cómo funciona, cómo se mueven los elementos de un lado a otro, para que al final el arreglo que obtengamos, bueno, que mandemos como argumento a npsort, que es la función, lo obtengamos ordenado. Okay. Hay mucha lógica y mucho análisis y diseño de algoritmos en esos 4, y si pueden verlos, genial. Son videos muy muy cortos de 6-7 minutos. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar nosotros? Tenemos una lista de elementos desordenada, tenemos un arreglo ordenado que lo vamos a llamar con np.sort, y construimos un arreglo y mandamos la lista como argumento. Luego lo corremos, y al correrlo ya están los elementos ordenados. Si metemos acá un -1, -7, y volvemos a ejecutar, vemos que el -7 es el número menor y se ordenó. Okay. Repito, mientras que yo les diga
que pueden usar arreglos y la librería de NumPy. Podemos usar todo esto. Si en algún momento les digo, sí hay que resolverlo con listas porque necesito que pongamos en práctica manipulación, asignación, recorridos, entonces no podríamos usar NumPy. Y vamos a ver, igual vendría explícito, no sería de ver cuándo sí y cuándo no. Ok, para terminar, este objeto tupla, que es común usarlo, más como una optimización en Python, es muy similar a la lista, inclusive al arreglo, pero con la gran diferencia de que bueno, aparte que usa paréntesis redondos en la definición en lugar de paréntesis cuadrados, eh, no se puede modificar. Ok, entonces una vez que definimos una tupla con 5, 6, 8 elementos, no la podemos modificar, no podemos insertar, no podemos remover, no podemos reemplazar, no podemos hacer las operaciones que modifiquen la estructura de datos como usualmente lo haríamos con una lista. Okay, ¿cómo se declara? Simplemente como en un array, en lugar de paréntesis cuadrados redondos, entonces tenemos una tupla. Cuando imprimimos su tipo es tupla. Podemos definirla igual. Los arreglos, las listas pueden ser de elementos de cualquier tipo de datos. Usamos números porque son prácticos en estos ejemplos para ordenar números. Cuando retornamos los tres estadísticos para la colección de datos lineales que vimos en el video anterior, todos eran números, pero en un arreglo, en una lista, en una tupla podemos agregar elementos de cualquier tipo. Por ejemplo, aquí puse mi nombre, mi edad, el año de nacimiento, y otros datos que podrían ser como datos de una persona, o sea, no van a cambiar, entonces tiene sentido usar tuplas en este caso. Entonces, podemos usar el operador len para pedir la cantidad de elementos, que en este caso fue 4, podemos pedir el elemento 0, que es José Pablo, y el elemento 2, que es 012, el año de nacimiento. Ok, como decía anteriormente, no lo podemos modificar. Si yo intento modificar el elemento 0 y poner un cambio, claramente me va a decir que el objeto tupla no soporta asignación a los ítems, perdón, de la estructura de datos. Es decir, no la podemos modificar como lo haríamos con un arreglo. Igual, si intentamos usar la función append, dice que no existe la función append. ¿Por qué? Porque no es una lista o no es un arreglo. Si usamos np.append, que era el de NumPy, vamos a ver. np.append, creo que estaba por acá. np. ¿Dónde era que lo vimos? np.append, que es el de arreglos, pero no lo podemos hacer. Ok, entonces ustedes se preguntarán cuándo uso una tupla o cuándo no uso una tupla. Cuando tengan la certeza de que esos datos no se van a modificar, es decir, que los valores van a ser solo de lectura. ¿Por qué? Porque es un objeto, digamos, que más pequeño, más fácil de manipular, y podemos definir valores que no cambian en el tiempo, como cuáles. Volviendo al tema del examen, reviviendo feas memorias, habían 4 tipos de terreno que nunca iban a cambiar y eran valores constantes en todo el problema. Podríamos definir una tupla que tenga los 4 valores: montaña, cráter, volcán, llano, creo que eran esos 4, y luego pedir los valores por el operador paréntesis cuadrado, con el índice, y leerlos en vez de estar comparando igual a montaña, igual a llano, igual a cráter. Eso es un buen ejemplo donde utilizar una tupla es adecuado, es esperado. En lugar de una lista que es todo el objeto que tiene un montón de métodos y que no los vamos a aprovechar. Ok, y sabemos que no vamos a estar modificando en tiempo real los tipos de terreno a menos que el problema mute y ahora sea una nueva funcionalidad a implementar. Pero básicamente es eso, tenemos que analizar cuándo va a cambiar o no. No sé si notaron que la tupla es paréntesis redondo. Si se acuerdan del operador de sustitución, si yo pongo hola mundo, voy a ponerlo así solo por hacer pruebas. %s, %s.
¿ok? Recuerdan que el operador, el operador de sustitución recibe un conjunto de elementos a su lado derecho. Realmente este conjunto de elementos al lado derecho es una tupla. ¿Por qué? Cumple la definición de tupla. Tiene paréntesis redondos a la hora de hacerlo. Los valores están separados por coma y no van a cambiar en el tiempo. De hecho, esto no lo podemos cambiar de ninguna manera. El resultado final es una cadena de caracteres ya con la sustitución de los valores que pongamos acá. Entonces, esto es una tupla, de hecho. Que de hecho podemos usarla así, que aquí van a ver el hola mundo. O bien, vamos a poner tupla es igual a esto acá. Y ponemos tupla. Genera el mismo resultado, ¿ok? Entonces, hemos estado usando tuplas, nada más que no podíamos introducir todo ese tema que hemos visto de estructuras de datos, eh, del de que nos permite almacenar datos dinámicamente sin saber cuántos datos van a ser de una vez en la clase 2 o clase 3 creo, entrada y salida. Ahora sí, ahora podemos entrar más en contexto que Python utiliza las mismas herramientas del lenguaje para otras funciones del sistema, por decirlo así, como lo es la entrada o la salida de datos. ¿Ok? Entonces, eh, este sería el último video donde terminamos con estructuras de colecciones lineales de datos. El siguiente video seguiríamos con matrices que ya no son lineales, no son una sola dimensión, van a haber varias dimensiones y hay muchos problemas que ocupamos resolver con matrices. Entonces voy a terminar este video acá para que no quede muy largo y la tercera parte sería la última donde terminaríamos el tema de matrices y ya sería suficiente para resolver el app y la tarea también. Entonces que estén bien y ya casi volvemos.